Siempre bien, que significa hola a todos y no siempre bien, como dicen los subtítulos automáticos. Si estás pensando en aprender un idioma, seguro que te has hecho la siguiente pregunta. ¿Son mejores las clases particulares, las grupales o estudiar por tu cuenta? Porque claro, según a quien le preguntes, cada uno te dice una cosa. Por eso, en este vídeo voy a analizar las ventajas y desventajas de cada uno de los tres formatos, para que puedas decidir con criterio qué es lo que más te conviene a ti. Me llamo Laura, enseño ruso y llevo más de 20 años dedicándome a los idiomas. Por eso he probado todas las modalidades, como alumna y como profesora. Así que este vídeo va a estar basado principalmente en mi experiencia. Pero antes de nada hay que dejar claras dos cosas. La primera es que no existe el método ideal para todo el mundo. Cada cual tiene sus circunstancias. Hay gente que tiene tiempo, dinero y ganas de irse al extranjero a hacer un curso intensivo de 1 año. Y hay gente que está hasta arriba de trabajo y que solo tiene un ratillo cuando va en el metro para repasar un poco. Hay gente que solo quiere hablar y hay otros que lo que quieren es leer en versión original. Hay a quien le gusta tener a un profesor que le marque el ritmo y hay quien prefiere estudiar por su cuenta. Así que si os dicen que tal método es el mejor, pues bueno, no os lo toméis en serio literalmente, porque habrá que ver cómo es exactamente y si encaja contigo en este momento. Y la segunda cosa importante es que no existen los métodos milagrosos. Es decir, aprender un idioma siempre requiere tiempo y esfuerzo. Si te dicen que va a ser muy rápido y muy fácil, probablemente no sea verdad. Eso no significa que el método esté mal, simplemente que las expectativas no son las correctas. O sea, elijas el formato que elijas, hay una cosa que no cambia, que es que hay que estudiar, hay que practicar, hay que esforzarse, y no un día ni dos, sino con regularidad. Y ahora, con esto claro, vamos a analizar las tres modalidades. Clases particulares. Su principal ventaja es, lógicamente, que tienes la atención total del profesor para ti. O sea, tienes corrección individualizada. Puedes elegir los temas y actividades que quieres dar. Y además, si os lleváis bien, la clase puede ser prácticamente como una conversación entre amigos. Y eso supone mucha motivación emocional. Otra ventaja es la flexibilidad de horarios, ya que puedes elegir el día y la hora que mejor te vengan, dentro de las posibilidades del profesor. También, si tienes poco tiempo o te cuesta organizarte, las clases particulares te obligan a reservar 1 hora a la semana, o las que sean, para dedicarte al idioma. Si luego el resto de la semana no haces nada, pues lo aprovecharás menos, pero por lo menos sabes seguro que tienes ahí 1 hora concreta en la que te tienes que dedicar al idioma. Y eso te ayuda a mantener un poco el ritmo y a no dejarlo. Y también, al no tener compañeros, se pierde menos el tiempo, porque no dependes de que alguien llegue tarde, o que no se entere, o que no haya hecho los deberes, o que no le funcione el internet, si es por internet. Y al contrario, si eres tú el que llega tarde, no hace los deberes o no se entera, no pasas esa vergüenza pública que pasarías en una clase grupal. Y ahora vamos con las desventajas. La principal desventaja de las clases particulares es, obviamente, el precio. Las clases particulares suelen costar entre 10 y 35 euros la hora, dependiendo de la cualificación del profesor, del idioma que sea o de la ciudad donde esté. Y esto así sin más puede parecer barato, porque dices, 15 euros a la semana, pues no es tanto. Pero claro, a lo largo del año, 15 euros por 50 semanas ya son 750 euros. En el caso del ruso, se supone que para hacer el A1 y el A2 desde cero hacen falta entre 210 y 240 horas con profesor, sin contar el estudio individual que iría aparte. Por lo tanto, según estas cifras, con unas clases de 15 euros la hora multiplicadas por 200 horas ya serían 3.000 euros. Entonces sí, las clases particulares son la opción más cara. Y luego también puede ser que tardes en encontrar al profesor adecuado. Porque claro, en una clase particular es muy importante que el profesor te caiga bien, y tú a él, y que tengáis una idea parecida de cómo queréis que sean las clases. Eso además de la cualificación del profesor, que tiene que ser adecuada para lo que tú necesitas. Y por último, una cosa de la que no se suele hablar pero que es importante, es que si tienes un horario muy caótico y no sabes cuándo vas a poder dar clase la siguiente semana, es muy probable que te encuentres con que tienes que cancelar la clase en el último momento y pagarla de todas formas, con que vas agobiado, con que sientes que no avanzas y con que pasas vergüenza ante el profesor porque estás todo el tiempo teniendo que cancelarle, llegando tarde y cosas así, y esto puede ser muy estresante. Aquí hay que tener en cuenta que muchas veces empezamos con la mejor voluntad del mundo, pero luego la vida se interpone y no podemos seguir, o no podemos seguir al ritmo que querríamos. Esto a mí me ha pasado y les ha pasado a alumnos míos, o sea, es una cosa muy común. Y esto no tiene por qué ser por falta de voluntad, ni de motivación, ni de organización, ni nada por el estilo.
A veces pasa que es que no te da la vida, que no es el mejor momento para ponerse a estudiar un idioma, o por lo menos para apuntarse a unas clases a las que tengas que ir con regularidad. En resumen, en principio las clases particulares son la opción más eficaz y más personalizada, pero también la más cara y la que más depende de encontrar al profesor adecuado. Ahora vamos con las clases grupales, que es un formato muy variado, porque aquí podemos incluir clases en academias que den distintos idiomas, clases en centros culturales especializados en un solo idioma, carreras universitarias o incluso clases con profesor particular, pero en la que haya varios alumnos en grupos pequeños. Entonces vamos a ver las ventajas y desventajas que puede haber así en general en esta modalidad. La primera ventaja respecto a las clases particulares, lógicamente, es el precio, porque cuantos más alumnos haya, pues más baratas salen las clases. Luego, si los grupos son pequeños, la sensación emocional puede ser bastante parecida a la de las clases particulares, porque tienes al profesor ahí para guiarte, para darte los materiales más adecuados, para corregirte, y aunque la atención es menos personalizada que en las particulares, también lo puede ser bastante. Al igual que en las clases particulares, el tener una hora fija a la que tienes que ir y unas personas a las que dar cuentas te ayuda a mantener la regularidad y a sentirte más comprometido con el estudio. Además, normalmente al terminar el curso te dan un certificado, lo cual no suele pasar en las clases particulares ni cuando estudias por tu cuenta. Y además las clases grupales suelen darse en instituciones de prestigio, con profesores titulados, con muchos años de experiencia, etc. Entonces tienes una cierta garantía de calidad. Y además estos centros suelen ofrecer actividades complementarias, como pueden ser conferencias, talleres, clases de cocina, literatura, excursiones, películas, etc. Y todo esto viene muy bien para sumergirse en el idioma y en la cultura. Y por último, al tener compañeros, esta es lógicamente la mejor opción de las tres para socializar con otras personas que tengan tus mismos intereses. Y ahora pasamos a las desventajas de las clases grupales. La primera es que, aunque sean más baratas que las clases particulares, tampoco es que sean baratísimas. Claro, aquí los precios varían muchísimo, pero por ejemplo en muchos centros privados es normal que las clases cuesten como unos 7-10 euros la hora. Y además el pago suele ser mensual, trimestral o anual, no por clases sueltas. Otra desventaja es que al haber más alumnos, lógicamente el profesor no puede personalizar tanto las clases para cada uno ni prestarles tanta atención como en las clases particulares. Además, en las clases de grupo ya suele haber un temario, un libro de texto, un programa cerrado y no puedes influir tanto como en las clases particulares. Otro problema que hay es que, aunque se empiece de cero, enseguida empieza a haber diferencias de ritmo, porque hay alumnos que estudian más y que estudian menos, que avanzan más rápido, más despacio. Los hay que hablan todo el rato y los hay a los que les da vergüenza. Los hay que quieren el idioma para una cosa, los que lo quieren para otra. Entonces también es muy difícil encontrar un punto medio que sirva a todo el mundo igual. Luego, si las clases son por internet y hay muchos alumnos, ahí ya sí que puede ser el caos, con todos esos cuadraditos, unos en negro porque no han encendido la cámara, otro que viene en coche, otro que está en pijama, otro que no ha silenciado el micrófono y se oye a gente por ahí gritando de fondo. Y eso si no hay problemas de conexión y si no te echan a los 40 minutos por no tener el Zoom de pago. O sea que con los problemas técnicos se puede perder muchísimo tiempo. También, por mucho prestigio que tenga la institución, depende del profesor que te toque, porque todos hemos tenido profesores que se pasaban la hora contando su vida o solo corrigiendo ejercicios. Otra desventaja respecto a las clases particulares es que son menos flexibles en cuanto a horarios. O sea, aunque haya varios turnos, no tienen por qué venirte bien exactamente. Y además, si un día no puedes ir, pues el grupo sigue adelante. Y por último, aunque el control externo favorece que sigas estudiando, tampoco lo garantiza al 100%. Porque si de verdad no tienes tiempo, aunque hayas pagado, es muy probable que lo acabes dejando, o que faltes, o que vayas con los deberes sin hacer, y al final no le sacarás todo el provecho que podrías. En conclusión, las clases grupales son parecidas a las particulares, pero más asequibles y con más interacción social. Aunque como desventaja tienen que la flexibilidad horaria y la eficiencia suele ser menor, ya que hay que prestar atención a varias personas a la vez, y el ritmo no depende solo de ti. Y por último vamos a pasar al autoestudio o autoaprendizaje, o sea, a aprender por tu cuenta. Este es el grupo más heterogéneo de los tres, porque aquí se puede meter de todo. Por ejemplo, cursos completos por internet, que pueden ser en vídeo, en texto, interactivos, con apoyo de un tutor o sin él. Podemos meter aplicaciones tipo Duolingo, libros físicos como el Asimil, materiales gratuitos sueltos de internet.
Y también podemos incluir la práctica no académica, como puede ser ver películas, leer lo que te parezca, intercambios de idiomas, dar la lata a los turistas, incluso casarte con un nativo. Realmente aquí puede entrar todo lo que no sean estrictamente clases con profesor, pero para no dispersarnos demasiado vamos a limitarnos a lo más académico, o sea, cursos, libros, ejercicios, esas cosas. La principal diferencia respecto a las clases con profesor es que no hay profesor y por tanto tampoco hay horarios fijos. Algunas modalidades sí incluyen interacción, corrección o algún tipo de apoyo humano, pero en cualquier caso no tienes al profesor ahí encima mirándote los deberes el lunes a las 5:30. Entonces esto tiene su lado bueno y su lado malo. La principal ventaja es la independencia. El ritmo depende totalmente de ti y no tienes que dar cuentas a nadie. Por lo tanto, si quieres puedes montarte un intensivo y ventilarte un nivel entero en poco tiempo porque nadie te frena. Y también, si lo prefieres, puedes estar 10 años en A1 porque no hay nadie que te meta prisa. Puedes estudiar una temporada, luego dejarlo, luego volver. Si tienes un horario irregular, puedes estudiar cada día a una hora distinta y te ahorras la vergüenza de llegar tarde, cancelar clases o ir con los deberes sin hacer. Otra ventaja es que, al no tener que tratar con personas, es estupendo para los más introvertidos. Porque se hace mucho hincapié en eso de hablarás desde la primera clase, pero a mucha gente no nos gusta que nos hagan hablar en la primera clase. Y además, hablar en la primera clase no es hablar, es repetir frases en plan hola, ¿qué tal? Me llamo Pepita. Uno puede preferir estudiarse primero lo básico tranquilamente en su casa y después ya, si eso, hablar. Y además también hay gente a la que no le interesa hablar, hay gente que estudia el idioma para leer o para entender películas. Entonces, si no necesitas hablar o no quieres que te hagan hablar desde la primera clase, esta puede ser la mejor opción. Y también, en principio, es la opción más barata de las tres. Hay materiales que directamente son gratis y otros que son de pago, pero siguen siendo bastante más baratos que las clases con profesor. Por ejemplo, el curso de ruso que estoy creando de A1 a A2, cuando esté completo, costará como 6 veces menos que las clases particulares necesarias para conseguir esos niveles. Y además se compra por fascículos, con lo cual puedes comprarlos a tu ritmo y sin compromiso. Así que si a alguien le interesa, está en rusoenespanol.com. Y por último pasamos a las desventajas de aprender por tu cuenta, que al igual que las ventajas se derivan de la falta de profesor. La principal desventaja es que no tienes a nadie que te guíe ni te controle y por lo tanto es más fácil que lo dejes. Es decir, cuando aprendes por tu cuenta necesitas más motivación interna y más capacidad de organización que en las clases con profesor. Otra desventaja es que como no tienes a nadie que te corrija directamente o te resuelva dudas, puedes pasarte horas mirando en diccionarios o en foros de internet a ver si encuentras la respuesta. Por eso es importante que los materiales que uses tengan por lo menos las soluciones de los ejercicios y que las explicaciones sean claras y detalladas. También puedes dar alguna clase particular de manera puntual para que te resuelvan dudas y te corrijan. O puedes preguntarle a alguna IA, como el ChatGPT, pero con cuidado porque ya sabéis que a veces se inventa cosas. Por ejemplo, a mí una vez intentó hacerme creer que la A era una consonante. Otro problema es que como no tienes a un profesor que te seleccione los materiales más adecuados para ti, dependes de tu criterio y de lo que encuentres por ahí. Cuando buscas por internet te puedes encontrar cosas de lo más dispar. Puede haber explicaciones poco claras, materiales anticuados o temas sueltos, infografías sin continuidad. Por eso, si quieres aprender en serio por tu cuenta, necesitas un material estructurado y completo para saber que ahí está seguro todo lo que tienes que aprender en el nivel que sea y no andar por ahí dando vueltas como una peonza. Y también es importante que esté explicado en un idioma en el que te sientas cómodo. Todo esto son dificultades que he tenido yo misma como estudiante, por eso en el curso de ruso en español he intentado resolverlas. Y por último, con el autoestudio también es más difícil practicar la conversación porque no tienes con quién. Por eso, si estudias por tu cuenta, es muy recomendable combinarlo con actividades de interacción con personas, como pueden ser intercambios de idiomas, clases de conversación o hablar con amigos del país si los tienes. En conclusión, aprender por tu cuenta es mucho más barato y te da mucha más independencia que aprender con profesor. Pero a cambio necesitas más motivación interna y más capacidad de organización y constancia. Hacen falta materiales completos, claros y estructurados y también es muy recomendable compaginarlo con la interacción con otras personas. Y hasta aquí este vídeo. ¿Y vosotros qué modalidad preferís? Si os ocurre alguna otra ventaja o desventaja que no haya dicho, pues si queréis ponedlo en los comentarios. Y por supuesto, si queréis aprender ruso desde cero, os invito a que visitéis la web de mi curso de ruso en español. ¡Пока! ¡Adiós!